Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy, en este día, mi compañera Nicole y yo tenemos el gusto de presentarle nuestro tema de especificaciones técnicas de pavimento de concreto. El pavimento de concreto se puede definir como una estructura orientada a disipar eficientemente las solicitaciones del tránsito. Condiciones generales. Como primer punto tenemos requerimientos para el muestreo y ensayos. El contratista deberá obtener las muestras de acuerdo con la ASTO T168. Estas se tomarán en la planta de producción de la mezcla a una cantidad suficiente para ser dividida en 3 muestras más pequeñas, uno para el control de calidad, una de verificación y una para las pruebas de resolución de conflictos. Cada muestra de aproximadamente 35 libras, las muestras divididas para las pruebas de verificación y pruebas de resolución de conflictos se reducirán de tamaño y se almacenarán en 3 cajas cada una. El tamaño aproximado de cada caja debe ser de 12 por 8 por 4 y se etiquetará y almacenará de manera segura estas cajas de la manera acordada por la inspección del MOP, que es el Ministerio de Obras Públicas. Para pruebas futuras, el contratista puede conservar muestras divididas adicionalmente a su opción. El contenido de asfalto de la mezcla se determinará de acuerdo con la ASTO T308. El contratista establecerá un factor de corrección para el ligante y agregado de acuerdo a la ASTO T308. En el caso de que el horno utilizado según la ASTO T308 quedase fuera de servicio durante la producción, el contratista podrá optar por utilizar un horno de sustitución en otro lugar por más de 72 horas, mientras se repara el dañado. La granulometría del agregado recuperado se determinará de acuerdo a la ASTO T30. La prueba volumétrica se hará de acuerdo con la ASTO T312 y la ASTO T209. Antes de analizar las muestras volumétricas, deberá acondicionarse la muestra al tamaño del ensayo por 1 hora en la temperatura óptima de compactación en la calzada, en un recipiente cubierto poco profundo y plano. El ensayo para la determinación de la densidad de la vía será de acuerdo a la ASTO T166. Como siguiente punto tenemos los materiales. El cemento Portland puede ser utilizado cemento Portland común y de requerirse cemento con alta resistencia. El cemento para utilizarse debe cumplir con las características. La dosificación de este material dependerá de las características de resistencia requeridas en los diseños específicos, las cuales deberá cumplir con los requisitos de la ASTO M85 o la ACTM-C 150. El agua que se utilice en la preparación, colocación y compactación debe ser fresca, limpia, libre de aguas negras, aceite, ácidos, álcalis, sales o materiales orgánicos, y debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma de la ASTO T26. Agua de mezclado o curado del hormigón. La frecuencia de muestreo y ensayos deben ser realizados cada 3 meses o cuando se dude de su calidad. Y si el ingeniero residente lo requiere, será aprobada también mediante comparación de agua de calidad satisfactoria y reconocida. La comparación se hará aplicando la prueba de cemento típica para solidez, periodo de endurecimiento o de fraguado y resistencia del mortero. Cualquier falla de la solidez, cambio apreciable en el periodo de fraguado o una variación de más del 10% en resistencia de los resultados obtenidos contra
Los de mezclas que contienen agua de calidad reconocida como buena será motivo de rechazo. Los agregados. El agregado fino no deberá contener sustancias perjudiciales en exceso a los siguientes porcentajes. Otras sustancias perjudiciales, tales como esquisto, alcalí, mica, granos revestidos, partículas suaves y laminadas, deberán eliminarse previamente. Cuando el agregado fino sea sometido a 5 pruebas alternas de solidez con sulfato de sodio usando el método T104 de la ASTOSH, el peso del porcentaje de pérdida no debe exceder el 10% del peso de la muestra. El agregado grueso. Para el hormigón consistirá en piedra, cascajo u otro material inerte de características similares, constituido por fragmentos duros, fuertes, durables y libres de revestimientos adheridos. La otra sustancia perjudicial que se encuentren presentes deberán eliminarse previamente. El agregado grueso tendrá un porcentaje de desgaste no mayor del 40 en 500 revoluciones, como se determine por el método T96 de la ASTO. Cuando el agregado grueso se someta a 5 pruebas alternas de solidez con sulfato de sodio, empleando el método T104 de la ASTO, la pérdida de peso no será mayor al 12%. Los aditivos. Esta denominación incluye a los materiales que no son Portland, agua ni agregado, los cuales son añadidos al hormigón inmediatamente antes o durante su mezcla. Se usan para modificar las propiedades del hormigón, tales como mejorar su trabajabilidad, aumentar su resistencia, retardar o acelerar su fraguado, etc. Generalmente el aditivo afecta más de una propiedad del hormigón. Por consiguiente, el efecto que produce en todas las propiedades del hormigón debe tener presente al usarlo. Prueba para la aceptación del diseño de la mezcla proyectada. Todas las pruebas o ensayos que se exijan en este capítulo se harán con el propósito de verificar que el hormigón fabricado cumpla los 28 días de resistencia, con la resistencia indicada en los planos y para la cual fue proyectada la mezcla por el contratista. Estas pruebas se realizarán previo al inicio de las obras que implican vaciado de hormigón, por lo menos 30 días antes del inicio de las obras de hormigón. La resistencia del hormigón se determinará por medio de pruebas de cilindros sometidas a compresión, las cuales se harán siguiendo los métodos de la ASTO T22, T23 y T24. Otra prueba de pavimento es la de estructura de pavimento que se le hace en diferentes capas. Las pruebas para analizar e inspeccionar está la prueba de concreto fresco de pavimento que se rige por la normativa de la ASTM C31. Las vigas prismáticas se rigen por la ASTM C78 y sus propiedades son cada 500 metros cuadrados o cada 50 metros lineales. El revestimiento, que es por la ASTM C143, entre sus propiedades en los primeros 3 a 5 camiones cada uno y después de cada 5 camiones. La temperatura del concreto se rige por la ASTM 164, igual cada 5 camiones y después de cada 5 camiones. Contenido del aire y peso unitario. Este se rige por la ASTM C173, 2 muestras consecutivas al inicio y luego cada 2 horas de producción. Temperatura de los agregados se rige por la ACI 305, 3 veces día mínimo. La temperatura del cemento por la ACI también 305, cada 5 botellas recibidas.
Calidad del agregado. Este se rige por el MOP, que lo podemos encontrar en el capítulo 31 de las pruebas de especificaciones de pavimentos del MOP. En el banco diario, una planta una vez por semana. El análisis estadístico de la resistencia del concreto se rige por la ACI 318, un análisis mensual o mínimo de muestreo y clase. Aditivos para el concreto, este es por la AASHTO M194 y la ACTM 1240. El fluido acelerante y retardante, inclusores de aire y sílicos FUN, certificado de calidad de análisis y de muestreo por cada lote. El asfalto líquido por la ASTM M01, muestreo y pruebas cada 5.000 litros. Mezcla asfáltica por la AASHTO T245 y el capítulo del MOP 24 en planta cada bachada o en sitio diario. También tenemos las propiedades de los materiales que se usan para la construcción de carreteras y de un pavimento. Las resistencias al desgaste, la solidez del agregado, la estabilidad química, la forma de las partículas, texturas superficiales, la granulometría, el peso volumétrico unitario, la absorción de humedad y superficial. Como siguiente punto de las especificaciones tenemos la metodología constructiva, la preparación de la superficie. Primero, la superficie a recibir la camada de base o subbase deberá estar perfectamente limpia y nivelada. Otra especificación general es la metodología constructiva. Como primer punto está la preparación de la superficie. La superficie al recibir la camada de base o subbase de la base granulada de cemento deberá estar perfectamente limpia y nivelada. Los defectos existentes deberán ser reparados antes de la distribución de la base granulada de cemento. Previo a la distribución de la base granulada de cemento, la superficie debe ser cubierta y humedecida para garantizar la humedad óptima. No debe ser mojada. Distribución de la mezcla. La aplicación de la mezcla deberá ser realizada con un distribuidor de agregados, pavimentadora o motoniveladora, capaz de distribuir la base granulada de cemento manteniendo un espesor uniforme y sin producir segregaciones. El sistema de distribución debe proporcionar esparcimiento adecuado de la mezcla de modo que el material pueda ser compactado. El esparcimiento no debe producir segregación. El espesor de colocación de las capas de la base granulada de cemento debe obedecer un límite máximo de 20 centímetros, excepto en casos específicos que deben ser aprobados por el MOP, cuando el diseño del pavimento así lo requiera. La compactación. Deberá ser definido el valor teórico de la humedad de la mezcla, definiendo tolerancia en un intervalo de más o menos el 2% en relación con la humedad óptima obtenida en el ensayo de compactación. La compactación comienza una vez termina el proceso de esparcimiento de la mezcla. La compactación será ejecutada con rodillos lisos, vibratorios y neumáticos. La compactación deberá ser desde los bordes externos hasta el centro de las curvas. Debe partirse del borde interno al borde externo en cada pasada. Los equipamientos deben cubrir al menos la mitad de la faja previamente compactada. Durante la compactación ni es necesario deberá humedecerse la superficie
Si es necesario, deberá humedecerse la superficie de la camada a través de un tanque irrigador. Deben evitarse maniobras innecesarias dentro del área o compactar que puedan generar deformaciones en el acabado final de la misma. La compactación deberá tener al menos el 100% en relación a la densidad máxima según la AASHTO T99, método Proctor estándar, o cumplir con la resistencia de la compresión de diseño y con las deflexiones especificadas por el diseñador y aprobadas por el MOB. Donde no puede ejecutarse la compactación con equipo, deberá realizarse con compactadores portátiles, manuales o mecánicos. El tiempo entre la intercorporación de cemento a la mezcla y el inicio de la compactación no deberá exceder las 3 horas. Junta de construcción. Al término de cada jornada de trabajo o en caso de interrupción del servicio por causa externa, deberá ser ejecutada una junta de construcción mediante corte vertical de la camada siguiente. El eje de la sección transversal en esta operación puede ser utilizada herramientas manuales o la lámina de motoniveladora. Las juntas longitudinales deben ser evitadas con la ejecución simultánea de las fajas. En caso de ser necesarias, deberán realizar la junta con corte vertical con herramientas manuales. En reinicio de servicio, debe humedecerse la pared de la junta ejecutada. En cualquier caso, el contratista deberá proponer al MOB para su aprobación previo inicio de las obras la metodología y tipo de junta a emplear en el proyecto. Liberación al tráfico. El tráfico de vehículos sobre la camada ejecutada deberá ser evitado y podrá ser realizado solamente cuando atienda la resistencia del diseño. Buenas tardes, mi nombre es Nicole. Yo les continuaré hablando sobre el diseño de la mezcla para el hormigón. Pues aquí el contratista deberá mantener en cualquier caso la dosificación mínimo por metro cúbico. Y en cuanto a la relación agua-cemento, deberá mantenerse la máxima dada por el contratista y aprobada por el ingeniero residente. El ingeniero residente, por su parte, procederá o observará directamente o con ensayos que se cumpla la dosificación y la consistencia de la mezcla ya proyectada. Bueno, el hormigón también deberá alcanzar una resistencia a la compresión a los 28 días y esta no puede ser menor a la especificada que en los planos ya se ha dado. Esta se indicará en kilogramos por centímetros cuadrados o megapascales. Criterios de aceptación de la base graduada con cemento. Se deben realizar las siguientes verificaciones que se consideran importantes a la hora de realizar un pavimento de concreto. La primera es la verificación de la superficie. Aquí se podrá exigir que la superficie deberá tener un acabado homogéneo, libre de segregación y fisuramiento, lo que no ponga en riesgo su capacidad de soporte ni tampoco a la hora de obtener las resistencias, densidades y deflexiones. El siguiente es la verificación de espesores. Los espesores deberán cumplir con el espesor definido en el diseño aprobado por el MOB. Verificación de resistencia, pues aquí la resistencia a la compresión de la capa base cementada colocada y compactada deberá tener el valor especificado ya en el diseño, ¿no? Y en cualquier caso no menor a 21 kilogramos por centímetros cuadrados como se especifica. Pudimos obtener este cuadro dentro de las especificaciones, lo cual contiene el control de cemento, tiene la descripción del ensayo y la frecuencia con la que se puede realizar. El primero, dentro del control de cemento, está el ensayo de finura Blaine,
en su frecuencia para cada 400 metros cúbicos de la mezcla aplicada y mínimo una vez por día de trabajo. Dentro del control de agregados podemos encontrar el ensayo de abrasión de los ángeles. Este se realiza al inicio de la obra y siempre que exista variación en el material. El segundo, el ensayo de durabilidad en sulfato de sodio, también se realiza al inicio de la obra y siempre que exista variación en el material. El ensayo de laminaridad o aplanamiento y alargamiento, este se realiza una vez por semana. Y el ensayo de equivalente de arena también se realiza una vez por semana. Formaletas más comunes a utilizarse en los pavimentos de concreto. Formaletas de madera. Bueno, los moldes o formaletas de madera, estas se construirán de madera contrachapada. Puede ser machimbrada y cepillada o tablas duras de fibra prensada para las superficies expuestas, las cuales se recomienda que estén libres de cualquier marca, cualquier rajadura, de cualquier huecos, nudos sueltos, de torceduras o de cualquier defecto que afecte la apariencia de la estructura terminada. Aquí también se debe tener en cuenta lo que es el diseño de la formaleta para el efecto del hormigón al ser vibrado. Moldes o formaletas de metal o vinil. Las formaletas permanentes o fijas, como también se conocen, en su lugar no serán permitidas debajo de losas de plataforma, a menos de que así lo indiquen en los planos. El metal o vinil empleado para los moldes o formaletas deberá ser calibrado y con su espesor adecuado para que mantengan debidamente lo que es la forma de la sección en la que se requiere trabajar. No se permitirá el uso de formaletas que no presenten una superficie lisa o que no tengan un alineamiento apropiado para su uso. Las formaletas deben conservarse libres de herrumbre, esto quiere decir libres de oxidación, de grasas y de otras materias extrañas. Colocación. El hormigón deberá ser colocado o vaciado hasta cuando ya la formaleta y el acero estén revisados y aprobados. El método y secuencia del vaciado se hará de acuerdo a lo aprobado por el ingeniero residente. Todo el hormigón será colocado antes que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos dentro de los 30 minutos después de su mezclado. Esto para evitar la segregación de las porciones finas o gruesas de la mezcla y sobre todo el desplazamiento del acero. Para obtener esto se colocará la mezcla en capas horizontales cuando tal cosa sea posible. También se permitirán mezclas iniciales relativamente húmedas en losas y vigas para facilitar a la hora de aplicar el hormigón alrededor y entre las barras de refuerzo, de modo que se eliminen porosidades y burbujas de aire. Se deberán proveer suficientes barras y pisones para compactar cada descarga de hormigón, ¿no?, antes de descargar la siguiente, y también para evitar la formación de juntas entre las distintas descargas de la mezcla. Además, dice que se efectuará un apisonado adicional a lo largo de todas las caras para obtener superficies lisas. También se deberá tener cuidado con lo que es el mortero para que no salpique los moldes o también el acero de refuerzo y que se seque en el acero antes del recubrimiento final con el hormigón. Cuando se produzcan tales salpicaduras, las barras de refuerzo serán limpiadas con cepillos de alambre. Entrega de la mezcla. Bueno, el hormigón
podrá mezclarse ya sea en el lugar de la construcción o en un sitio céntrico, o combinado estas formas con el uso de los camiones agitadores o mixers. Lo que sí es que en cualquiera de las dos formas en las que se mezcla el hormigón, este proceso deberá ajustarse a los requisitos establecidos en la AASHTO M157. En la consistencia, la consistencia, también denominada asentamiento y revenimiento, este se medirá de acuerdo con el método de AASHTO T119 y deberá estar acorde pues con la consistencia proyectada por el contratista para su mezcla. Equipo. El contratista deberá tener todo el equipo necesario para cumplir con los trabajos de hormigonado, como así lo indiquen los planos, ya sea incluyendo las instalaciones y aparatos que permitan la medición satisfactoria de todos los componentes del hormigón para su dosificación, así como los necesarios para su fabricación y colocación en el lugar de empleo, de tal manera pues que se garantice una resistencia del hormigón que sea lo más uniforme posible. Un punto que consideramos importante dentro de las especificaciones del MOP fue la resistencia del pavimento de calles. En las calles principal y panamericanas consta de un concreto de 650 psi a flexión y de 5.000 a 5.500 psi a compresión. En calles secundarias y barriadas un concreto de 600 psi a flexión y de 4.500 a 5.000 psi a compresión. Y en las calles de bajo tráfico como estacionamientos se puede utilizar un concreto de 550 psi a flexión y de 4.000 a 4.500 psi a compresión. En los registros que se deben llevar podemos presentar este tipo de cuadro que debe seguir el contratista para registrar la colocación de la base granular tratada con cemento. Podemos observar que este cuadro conlleva la fecha, el proveedor, ubicación, lleva su hora de inicio de colocación, hora final de colocación, el clima, el volumen, espesor de carpeta requerido, ancho de carpeta requerido, como también algunas especificaciones como el número de camión, número de factura, volumen de camión, hora de proyecto, colocación, espesor, todo esto más detallado, como también algún tipo de observación, ya sea del día, ¿no? Y por último podemos ver que se requieren de las firmas de los diferentes encargados a la hora de aprobar esto, ¿no? En el pago, las cantidades de hormigón colocadas y aceptadas dice que se pagará al precio unitario por metro cúbico fijado en el contrato para las diferentes clases de hormigón. Este pago constituirá compensación total por el suministro y colocación de todos los materiales, incluyendo toda la mano de obra, el equipo, herramientas y todas las incidencias o imprevistos que se presenten dentro de la ejecución de la obra. Esto de acuerdo con los requisitos especificados. El acero de refuerzo también se pagará de acuerdo al precio unitario fijado en el contrato de estas especificaciones. El pago se hará bajo los siguientes detalles: hormigón simple clase por metro cúbico y hormigón reforzado clase por metro cúbico. Dentro de la forma de pago pudimos encontrar otro dato en el cual dice que el metro cuadrado de hormigón actualmente cuesta $70, mientras que el asfalto está en $40, lo que significa en términos generales que el asfalto es 57% más económico que el concreto, pero que cuando se habla de costo por kilometraje no hay un número exacto.
Y por último, las referencias. Bueno, nos basamos en las especificaciones del MOP. En el capítulo 23, base de agregados pétreos, especificaciones técnicas y particulares del Ministerio de Obras Públicas de Panamá. Muchas gracias.